buen día, amados hermanos, amigos, todos los que nos están escuchando, todos los televidentes y los que nos han seguido durante este tiempo, también los coordinadores y los que están cooperando para hacer posible estas imágenes en todo lo que es Houston y en la red. Le damos gracias a Dios por su vida. Damos gracias a Dios por habernos estado apoyando en oración, pero hoy queremos compartir algo que Dios ha puesto en el corazón de nosotros. Hoy tenemos entre nosotros también al pastor desde Cuba, estuvo en Miami y vino enseguida para acá, para Houston, Texas, y él acaba de llegar de la tierra donde la caña, el café y hay otra cálida atmósfera por el sol de la isla de Cuba. El pastor Marcelino. Marcelino, ¿cómo estás? Gracias a Dios, bien. Es un privilegio de poder estar aquí compartiendo con ustedes en Houston. Ha sido un milagro de Dios el poder llegar hacia este lugar, ya que no todo el mundo goza con este privilegio. Y muy gozoso de estar compartiendo con ustedes y con mi amado hermano Pastor René y apóstol. Ok, estamos para servir a Dios en medio de este tiempo, de esta generación. Marcelino, Dios le ha abierto las puertas. Hay algo que está ocurriendo en Cuba. Usted se va a dar cuenta que estamos leyendo un pasaje en la Escritura. Y obviamente este es su programa Pasión por Jesús, con pasión por las almas. Estamos creyendo de que Dios tiene planes, propósitos, tiene algunas cosas que son interesantes en estos tiempos. Y una de ellas es como vemos que un hombre que se humilló delante del Señor, Dios lo levantó. Porque todo el que baja en el reino, Dios lo levanta. Todo el reino funciona por principios de gloria. Un principio es dar y recibir. Otro principio es amar y se os amará. Otro principio que está establecido aquí en la Escritura es que el que se humilla, Dios lo levanta. Y dice aquí la palabra en el libro de Marcos, capítulo 5, que es el texto áureo que estamos usando. Dice en el capítulo 5, en el verso 21, que pasando Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió en derredor de él o alrededor de él una multitud de personas y estaba junto al mar. Verso 22 dice, vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio, note eso, se le postró a los pies. Quiero que note esto, dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Miramos algunos principios, vimos como una isla como Cuba que era totalmente antagónico a esa convivencia que había allí por el comunismo, se está virtiendo todas las cosas en bendición. Todo lo que estaba haciendo dañino se está convirtiendo en bendición, porque aún la gente está abriendo los ojos, la gente está empezando a buscar a Dios. Y hay un sinnúmero de iglesias que se están multiplicando. Hay gente que está viniendo a los pies de Cristo numerosamente. Hay personas que han testificado que el Espíritu ha dicho claramente que Cuba está reservada para los últimos tiempos de avivamiento en toda la tierra. Y queremos, pastor, que nos explique un poco, Marcelino. Sí, una de las cosas que continúa con este mismo pasaje es cuando la mujer con flujo de sangre dice que después de esto le seguía una gran multitud. Y qué tremendo que vemos que dice que una mujer que padecía de flujo de sangre a partir del verso 25, desde hacía 12 años que estaba con este flujo, que había estado muy enferma, dice que toca el borde del manto de Jesús. Mira, quiero decirte algo, que si nosotros en fe tocamos el borde de su manto, Dios va a cambiar las cosas. Sí, Señor. Creemos que Dios va a cambiar la familia, Dios va a cambiar los matrimonios, Dios va a cambiar esta generación que está surgiendo, que si no es encauzada, no es guiada hacia Jesús, creemos que no va a poder cambiar. La misma nación está viendo que no ha podido cambiar la generación que está creciendo, porque vemos que aún continúa siendo peor. Pero creemos que Jesús sí puede cambiar esta generación. Creemos que solo Jesús la puede cambiar. Y si como esta mujer puede llegar y tocar el borde de su manto, porque, ¿sabe? A Dios no le importa tanto si eres quien nos toca o nosotros somos los que tocamos con fe. Un toque de fe puede cambiar nuestra nación y puede cambiar nuestra familia. Y amén. Dios va a hacer grandes cosas, lo creemos y lo está haciendo también. Amén. Qué interesante lo que estás diciendo. Cómo hay una generación que se está extraviando, pero hay una generación que estamos rescatando. Pero esta mujer, lo que tú mencionabas, es el segundo milagro. El primero fue que dijeron, él dijo, si tú vinieres, mi hija que está agonizando, y ahí aparece el primer milagro. Pero notamos esto, dice, y fue con él. Parece ser que Jesús se persuadió y reconoció que este hombre tenía fe. Él le dijo, ven conmigo porque tengo mi hija que está agonizando.
mi hija está mal, mi hija se está muriendo, está en terapia intensiva, está en coma, mi hija está boqueando, está en una condición donde no podemos salvarla. Y este hombre, Jairo, entendió que solamente Jesús poniendo su mano iba a salvarla. Hay situaciones en países, hay situaciones en familia, hay situaciones en hogares, hay situaciones en la vida de un hombre que no se puede salvar a menos que Jesús llegue a esa escena. Y es lo que nos llama la atención, Pastor Marcelino, cómo la gente podía entender que había un problema, pero no tenía la solución. Sin embargo, este hombre, Jairo, vio la solución en Jesús. Yo tengo una palabra para las personas que nos están escuchando. Puede ser que te encuentres en una situación difícil y repetimos el pasaje. Esta niña agonizando representa cualquier tipo de visión, cualquier tipo de programa, cualquier tipo de cuestión que esté agonizando. Inclusive le voy a hablar a alguien que haya podido perder su fe y que haya estado agonizando en una iglesia o en una familia o en su matrimonio, o alguien que haya perdido la emoción de poder vivir con pasión, de poder vivir con una visión que lo lleve a un destino y a un propósito mayor. Lo que quiero mostrarle es cómo la solución está en Jesús. La solución estaba en Jesús. Y aparece la temática de que dice en el verso 24, y él fue con él. El clamor de un hombre hizo que Jesús se moviera. Lo convenció, mi brother. Le dijo, ven conmigo. Y tanto fue así que él clamaba mucho, que dijo, si tú pones las manos sobre mi hija, va a revivir, se va a salvar. Y Jesús fue con él, porque Jesús es compasivo. Según lo que dice la palabra, dice, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Y ahí aparece lo que tú mencionas. En medio de ese conflicto, cuando ya Jesús iba con él, este hombre se le tiró a los pies, lo adoró, le pidió, le rogó, se lo lleva con él, aparece una mujer que no hizo nada. Aparece alguien que no rogó, aparece alguien que no le pidió, aparece alguien que no habló con él, pero que tenía una idea. Dijo, dice, y había una mujer que tenía flujo de sangre y había padecido mucho de muchos médicos y gastado todo, y nada le había aprovechado, nada le había aprovechado a esta mujer. Antes le iba peor. Hay gente que han gastado de todo, hay gente que han hecho de todo en la vida. Quiero que cuando te toque a ti hablar y exponer, valores esto. ¿Cuánto hemos hecho? ¿Cuánta gente se ha metido a querer salvar al mundo, a salvar a Cuba, salvar acá y salvar allá? Y cada día vamos peor. Porque obviamente si Dios no está en el asunto, no hay solución para el hombre. Ya sabemos que no puede haber otra solución que no sea Jesús. Dice que a esta mujer antes le iba peor. Porque esto es tipo de algo. ¿Qué puedes ver ahí, pastor? Mira, yo veo algo muy importante en este tema, y es que para el pueblo de Israel en estos tiempos una mujer con flujo de sangre era algo inmunda. Ya sea quizás donde quiera que se sentaba era algo que quedaba totalmente inmundo, había que sacarlo fuera. Y ahora esta mujer que se mete entre la multitud, quizás cuántos rechazos, quizás cuántos empujones, quizás cuánta patada habrá recibido esta multitud para llegar a donde estaba Jesús. Y mira qué tremendo, no sé si quizás usted a lo mejor ha tenido la experiencia de montarse en un camello, no los camellos que están atravesando el desierto, sino donde una gran multitud te aprieta. ¿Qué cosa es un camello? Porque ellos no saben. Un camello es un transporte urbano que hay en Cuba, que transporta a los pasajeros. Ahora, la mayoría de las veces cuando el camello llega a la parada y más en horario de salir de los trabajos o entrar al trabajo, los camellos se ponen bien difíciles montarlos y cogerlos. Muy aglomerado, muy, todo el mundo apilonado ahí. Todo el mundo tratando de coger el camello, que si se te cae un peso tienes que dejarlo, porque si te agachas la gente te cae a patada y te pasan por arriba. Pero qué tremendo que esta mujer en medio de esa multitud, esa mujer dijo, no importa que me empujen, no importa que me aprieten, no importa quizás que me den patada, no importa quizás que me rechace. Yo creo que si tan solamente toco el borde de su manto. Y mira, no sé cuál es tu necesidad, si quizás ya sea problemas económicos, ya sea si quizás problema en tu matrimonio. Mira, si tú puedes tocar el borde del manto de Jesús en fe, Dios va a hacer cosas. Nosotros en Cuba hemos creído en fe que si tocamos el borde de su manto, si nos humillamos, Dios va a cambiar la generación que está surgiendo. Dios va a cambiar los matrimonios, Dios va a cambiar nuestra nación. Amén. Vemos a Guatemala, cómo Guatemala fue tocada por el Jesús, por el Maestro. Guatemala, la gente que se humillaron en Amolonga, ya usted conoce a Mariano Rigachet, algo así es el apellido de este varón. Nosotros lo conocemos porque fue a Cuba él.
Y este hombre, siendo un indio, que no tenía quizás mucho de cultura, pero Dios empezó a trabajar con este hombre y claro, ya él en su nivel que está ahora no es como estuvo antes, pero en ese momento lo único que hacía era orar y clamar a Dios y hasta lo intentaron matar y el revólver no disparó. Este hombre fue un precursor, fue un promotor, vamos a decir, fue quien trajo la antesala de un avivamiento donde mucha gente se convirtieron. Yo creo que hay países como Guatemala que son un ejemplo de una tierra tan infértil, una tierra donde la gente tenía una pobreza y una miseria extrema y luego ahora son las personas que en la agricultura tienen mayor calidad, todo lo que producen. Las tierras fueron bendecidas. Aún te vas a encontrar a personas que viven en las montañas, gente urbana que tienen que venir aquí a donde están ellos para comprarle la cebolla, todo lo que ellos cultivan. Y son grandes, son muy abundantes, las frutas son gigantescas. Y esto ha traído un impacto porque Dios bendijo a esa nación. Amén. Nosotros sabemos que esta nación de Estados Unidos es una nación que los principios cristianos trajeron bendición. Amén. Y hasta hoy muchos de la gente que todavía no se ha arreglado quizás totalmente con Dios, pero cuando tú miras los domingos son cientos de miles de millones los que van a la iglesia y los que claman a Dios y los que bendicen a Dios y los que ayudan a otros. Y eso ha traído beneficio y bendición al país. La única manera que tenemos para no triunfar es que nos apartemos de Dios, pero la única forma que tenemos para tener victoria, yo creo que esta mujer lo descubrió, es tocando a Jesucristo. Amén. Y es obvio lo que tú dices, no importa si Dios te toca a ti o tú lo tocas a Él, los órdenes de prioridad se rompen con Dios, porque fíjese, Dios no tiene un molde, sanó a uno haciendo un lodo, escupiendo en el suelo y poniendo en sus ojos. A otro le dijo, sal fuera y lo resucitó con la palabra. Y dice la Biblia que con la palabra echó fuera muchos demonios y sanó enfermos. A otro lo ungió con aceite. La Biblia dice que ungía con aceite, dice en el libro de Marcos. Cuando usted mira la Biblia dice que también lo hacía de esa manera. Si te pones a mirar, Jesús impuso las manos sobre la suegra de Pedro. Él le tocó y la levantó. En otro caso no le puso la mano, como en el centurión, solamente envió la palabra. Entonces Dios tiene muchas maneras de obrar, muchas formas de obrar. La esquematicidad religiosa no nos deja ver que Dios puede obrar solamente con un ingrediente, es la fe. Y la fe no está sujeta ni siquiera a un modelo. Los modelos son rotos en Jesús. ¿Qué podemos decir de eso? Si creemos que Dios no es un Dios que ora en molde, ¿sabes? A veces queremos como de una manera tradicional meter a Dios en un molde y que Dios tiene que orar de esta manera. Queremos que Dios puede orar de cualquier manera. Lo que tenemos es que tener fe para que Dios obre. Lo que necesitamos es tan solamente tener una fe, ¿sabes? Depositando nuestra fe en Dios, Dios puede hacer. Depositando nuestra fe en Dios para la situación que podamos estar pasando, Dios tiene poder para cambiar y transformar. Ya le decía, en mi matrimonio doy gracias a Dios, ¿sabes? Porque he podido ver la mano de Dios de una manera tremenda. Cuando mi matrimonio estaba destruido en una crisis total, mi mujer pudo creer en fe que Dios podía cambiar. Cuando veía que sea quizás a lo mejor los mismos pastores, ya sea quizás líderes, ya sea quizás la gente, decían, Marcelino no va a cambiar. Mi esposa creyó y dijo, Dios va a cambiar a Marcelino. Wow. Cuando me decía, Marcelino va a ser pastor, me decía, tú vas a ser pastor. Estaba en las drogas, estaba en el alcohol, estaba quizás en promiscuidad. Dios le decía a mi esposa, tu esposo va a ser pastor, ustedes van a ser pastor. Y ella decía, yo lo creo. Y la gente decía, Marcelino no va a cambiar. Aunque quizás había palabras de condenación en esto, Dios la rompió, Dios obraba en esto. Hemos visto una bendición de Dios tremenda. Nuestro matrimonio está siendo de bendición para matrimonio. Amén. Estamos también congregándonos, reuniéndonos en matrimonios también, compartiendo enseñanzas. Casa es una iglesia ahora. Ahora hoy servimos en nuestro hogar y ahí estamos compartiendo eventos que hacemos también para matrimonios. Compartimos también enseñanza y tenemos tiempos de calidad que estamos viendo cosas lindas, los matrimonios restaurados, matrimonios totalmente destruidos, Dios cambiando. Gloria a Dios. Estamos viendo cosas lindas que Dios está haciendo, porque Dios no es un Dios que se mueve en una estructura, en un molde que siempre va a obrar así. Dios es un Dios poderoso para cambiar y hacer las cosas desde cualquier ángulo y cualquier perspectiva. Gloria sea el Señor. La perspectiva entonces cambió ahí, porque los modelos serían que tú tendrías que estar en un seminario, que tú tendrías que hacer ciertas cosas para poder ser un pastor. Pero el modelo, escuche bien, usted que nos está escuchando, si usted tiene una promesa de Dios, si hay alguien que está orando, si alguien está clamando al Dios del cielo, estamos convencidos que Dios puede hacer el milagrazo, porque Dios es un Dios de milagro.
en lo natural de Dios, en lo sobrenatural de Él. Así que Dios nos enseña en este pasaje cómo esta mujer, que ni siquiera había hablado con Jesús, solamente decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. Ella tenía una fe genuina, una fe, digamos que esta fe rompe barreras, y se metió dentro de la multitud que le apretaba y tocó el borde del manto de Jesús, porque ni siquiera podía tocarlo a él. La gente, como tú decías, seguramente esta mujer estaba encubierta. Pasó encubierta porque ella si estaba inmunda y la gente se daba cuenta, la apedreaban. Así que ella tenía que estar encubierta entre la multitud y no podía darse la cara porque mucha gente sabía de su problema después de 12 años. Pero encubiertamente tocó a Jesús. Hay gente que tiene que saber esto. Si tú estás clamando en lo secreto, en tu corazón, en tu casa, en lo secreto, dice David, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios te va a responder de una manera impresionante. Va a ser algo tremendo lo que Dios hará contigo. ¿Por qué? Porque Dios ha determinado eso. Esta mujer se llevó su milagro. Y bueno, si yo fuera Jairo, yo me pusiera un poco bravo. No sé si te pasa, pero bueno, yo lo busqué. Yo fui quien traje a este hombre. Yo fui quien habló con él, yo fui quien se humilló, yo fui quien le conté mi problema. Lo traigo y ahora tú sin hacer nada te llevas el milagro antes que tú. ¿Por qué no haces la cola? Le hubiéramos dicho, ¿por qué no te pones a hacer la fila? ¿Por qué no te pones detrás de mí? Porque esto por turno me toca a mí. Pero Dios rompe los esquemas. Y te tengo noticias donde quiera que usted esté. Si usted se atreve a creer en Dios, no importa el tiempo que lleve, si usted es nuevo o lleva mucho tiempo, te puede llevar tu milagro. ¿Qué vemos ahí, hermano pastor? Qué tremendo, mira el verso 27 que dice, cuando oí hablar de Jesús, esta mujer, dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mira, hermano, qué tremendo, que como bien decía nuestro amado hermano y apóstol René, que Jairo había estado orando y pagando un precio, había estado orando delante de Dios y había estado rogándole, tirado a sus pies. Y esta mujer que sencillamente oyó hablar de Jesús. Mira, no sé si quizás tú estás oyendo esta palabra. Amén. No sé si quizás estás presto a esto. Mira, estás oyendo que Jesús puede cambiar. Estás oyendo que Jesús cambia. No es un Dios que cambió, es un Dios que aún continúa cambiando. Qué tremendo que puedes así en fe levantarte y decir, Dios va a restaurar. El poder de la resurrección está en Jesucristo. Nosotros somos la rosa del Sarón. ¿Sabes qué está hablando? Que el poder de la resurrección está en cada uno de nosotros. Gloria. Dice que esta rosa del Sarón tiene el poder de la resurrección, que aunque hayan sido cosas arrancadas por el tiempo, el poder de la resurrección está en nosotros. Y podemos clamar a Dios y podemos orar a Dios para que las cosas que hayan sido muertas, Dios las vuelva a resucitar, Dios las vuelva a restaurar. Amén, gloria sea el Señor. Así que yo veo que hay una oportunidad para una persona que está viviendo un momento difícil en su vida. Y quiero hablar de una palabra profética. Lo profético está hablando de antes que suceda. Dios tiene un plan con tu vida muy fuerte y Dios quiere, ahí donde tú estás, en vez de echar a perder tu vida en sosiegos, en llantos, en amargura, en vez de estar autodeprimiéndote, te voy a decir esto, Dios quiere resucitarte a una vida diferente, a una vida de gozo, de alegría, de bendición. No tienes por qué atropellar tu vida, no tienes por qué autoflagelarte en los pesares de la vida, tampoco tienes que autodeprimirte. Lo único que necesitas es saber esto. Él, como decía acá mi hermano pastor, que conocemos bien esto desde Cuba, en un lugar que está inhóspito en cuanto a quizás comunicación en el mundo entero, un lugar que ahora es que se está abriendo algunos detalles, pero para mucha gente desconocido, inadvertido en el mundo entero, pero que hemos aprendido a comprender que Dios tiene tiempos y sazones. Así que Dios te está diciendo, te voy a levantar, te voy a bendecir, te voy a restaurar, no vas a ser la misma persona, de aquí a un tiempo mírate porque serás otra persona, serás mudada en una persona diferente. Dios le está diciendo a alguien hoy ahí, este es tu tiempo de cambio, tu tiempo, si te atreves a tocar el borde del manto, el manto que Dios está hablando es para que tú cambies tu vida y que sepas que hay algo nuevo de Dios sobre ti en este día. Así que lo profético se está manifestando acá y dice que lo oyeron hablar, alguien tuvo que predicar. Alguien tiene que hablar para que otro oiga. Alguien tiene que decir lo que Dios está haciendo. Alguien tiene que testificar lo que Dios está obrando. Si hay gente que testimonia, que da testimonio, que habla de la grandeza de Dios, otros lo oirán. Y otros vendrán a los pies de Cristo. Los que estaban en la brujería como nosotros, los que estábamos perdidos y extraviados, se podrán salvar porque hay una oportunidad generosa de Dios. Qué tremendo, ¿sabes? Mirando desde este punto que la iglesia necesita hablarle a la gente.
Porque esta mujer lo que hizo fue que escuchó hablar de Jesús. Amén. Y tú y yo, amado hermano, tenemos que hablarle a la gente que se pierde. No es tan solamente el poder orar a Dios. Dios va a hacer las cosas cuando el pueblo se humilla y ora. Pero también Dios necesita que tú y yo hablemos al pueblo. Que tú y yo también le hablemos a la generación que se está perdiendo, los matrimonios que se están perdiendo. El índice de divorcio ha aumentado. Y quiero decirte, Dios restaura los matrimonios. Amén. Dios restaura la familia. Creo que si nosotros podemos hablar a la gente, no me canso de testificar y hablar de Jesús, y creo que la iglesia tiene también que avivar esto. Tenemos que hablar de Jesús, tenemos que mostrarle a Jesús a la gente. El producto de hablar de Jesús fue, entonces, amado pastor, lo que estamos mirando, que producto de que alguien habló, alguien oyó y alguien se sanó. Hay gente que se va a sanar hoy con esta palabra. Escuche, póngase la mano donde usted ha estado enfermo. Amén. Y declaramos en el nombre de Jesús, puestos de acuerdo. Dos hombres de Dios están orando ahora por ti y recibes sanidad. El cáncer desaparece. Ahora, todo lo que estaba ahora, los nódulos desaparecen. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Los problemas sistemáticos que has tenido en tu estómago desaparecen. En el nombre de Jesús. Los problemas en la columna que te habían estado agobiando desaparecen. Vas a testificar del milagro por haber oído de Jesús. Quien quiera que fuere, quien quiera que seas, donde quiera que estés, hoy vas a recibir un milagro, porque un milagro es la respuesta para los que creen, pero la fe viene por el oír, y al oír esta palabra, Dios va a tocar tu vida, tu cuerpo y todo lo que has tenido enfermo. Dios lo va a restaurar por la promesa que pagó en la cruz del Calvario, y tú serás alguien transformado para la gloria de Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. Oiga, impresionante lo que Dios hizo con esta mujer y cómo después él le pregunta quién me tocó porque salió algo poderoso de mí. Dijo Jesús, virtud sanadora salió de mí. Y yo creo que esto nos ha tocado a todos. De alguna manera los que hemos estado cerca de Jesús hemos visto cómo ha salido ese poder, cómo sentimos esa gracia, cómo sentimos esa energía de Dios. Y esa es la energía de Dios sobre nosotros. Y Dios lo quiere impartir en esta hora. Y dice que ella le confesó toda la verdad. ¿Qué le confesó? Toda su apatía, todo su problema, todo su desastre, y Dios le dio una oportunidad. Ahora, pero continúa el otro hombre, porque Jairo continúa con el maestro, y llega alguien y le dice en ese momento a Jairo, Jairo, tu hija murió. Y ahí aparece que todo se acabó para Jairo, porque aparentemente su hija había muerto, y el Señor le dice algo, no temas, Jairo, tu hija no está muerta, solo duerme. Yo creo que aquí podemos ver un pasaje poderoso. ¿Qué significa eso? Mira qué tremendo. Quizás aunque tú veas que hayan cosas que estén muertas, mira, ya sea quizás tu matrimonio que esté muerto, ya sea quizás que tus hijos quizás estén perdidos, que crees que están muertos. Mira, quiero decirte algo que es tremendo. No está muerto. Tan solo duerme, tan solo hay un tiempo. Necesitamos tocar. Mira, quizás a lo mejor tú dices, el maestro está dormido en el barco y no despierta, me hundo, sabes, la tormenta está haciendo grande, pero puedes creer, el maestro está ahí. El maestro está ahí. Es necesario tocar con fe. Amén. Lo que está aparentemente muerto, déjeme decirle, solamente duerme. ¿Sabe cuál fue la posición de Jairo? Creer. Y dice que cuando llegó a donde estaba el maestro, y vamos a continuar en otro programa, ¿cómo que no? Pero escúcheme, la palabra clave que hemos visto aquí es que el Señor le dijo, Jairo, tu hija no está muerta, solo duerme. Mujer, tu matrimonio no está perdido, solamente está pasando una etapa de crisis, pero las crisis son temporadas que te van a servir para contar el testimonio, como acá, mi hermano pastor. Déjame decirte, tu enfermedad no es para muerte, es para glorificar a Dios. ¿Quién pecó? Esto, sus padres, ninguno de ellos. Esta enfermedad es para glorificar a Dios. Hay temporadas que vienen diferentes. Dios ha permitido crisis, problemas y situaciones para mostrarte su poder y su gloria. La excusa de Dios es el problema que has tenido hoy. Así que créeme esto, antes de terminar, queremos orar y dar una palabra y dejar sobre ti una carga de unción. Síguenos en el próximo programa porque hay algo interesante, poderoso, que te va a cambiar la vida para siempre si tú lo escuchas. Amén. Pero desde hoy te digo algo, lo que había parecido que estaba muerto y perdido, solamente está dormido y se va a despertar. Amén. Oramos al Señor. Pastor, pudiéramos dejar una palabra de oración. Dios mío, gracias, porque creemos que aunque hayan cosas que hayan sido arrancadas por el tiempo,
Quizás, Dios mío, algo que estaba muerto, Dios mío, creemos que no moría, no estaba muerto, sino, Dios mío, que estaba durmiendo. Y estamos ahora en el nombre de Jesús orando para que lo que estaba durmiendo aún se despierte y resucite. Sí, Clamamos, Dios mío, y creemos que tu poder se extiende para levantar, para sanar, para restaurar, para bendecir cada hogar, cada familia, que esta palabra penetre, Dios mío, y rompa toda estructura, Dios mío, declarando tu gloria y tu poder en cada hogar que ha entrado esta tu palabra. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre, y te decimos amén, y amén. Gracias, Señor. Dios lo bendiga. Pasión por Jesús, compasión por las almas. Dios te bendiga mucho. Amén.